Qué interesante lo que hizo el día de ayer el gobierno de Ecuador. El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, acaba de declarar a delincuentes como Ismael El Mayo Zambada y otros como terroristas, objetivos terroristas para Ecuador. El título correcto que les pusieron es Objetivos Militares de Grupos Terroristas. Es fuerte, es muy fuerte. La agencia EFE, fíjense, una agencia española, dando cuenta de esto. Dice que uno de los líderes y fundador del cártel de Sinaloa, Ismael El Mayo Zambada, fue declarado líder de un grupo terrorista y objetivo militar por parte del gobierno de Ecuador. Junto a él también fueron incluidos en esta lista los comandos disidentes de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, las FARC, que operan en la frontera de Ecuador con Colombia. Esta lista se enmarca en la estrategia de Daniel Noboa, que ha emprendido como parte de la declaratoria de conflicto armado interno para enfrentar a las bandas locales del crimen organizado. El presidente de Ecuador difundió la madrugada de ayer un listado con nombres y fotografías de los principales líderes de grupos del crimen organizado transnacional, cuya actividad ilícita principalmente está ligada con el narcotráfico y tiene incidencia dentro del territorio de Ecuador. Como objetivos de máxima importancia, o sea, los dos primeros, están Ismael El Mayo Zambada, que todos conocemos, líder del cártel de Sinaloa, y Giovanni Andrés Rojas, alias La Araña, del que se presume que está a cargo de los comandos fronterizos de la segunda Marquetalia, la mayor disidencia de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia. Con la difusión de esta lista, el gobierno de Noboa pretende constatar el vínculo que ejerce Ecuador dentro de las rutas del narcotráfico, por lo que ahora es un país de conexión entre la producción de cocaína que se hace en Colombia y el trasiego hacia los cárteles mexicanos que se encargan de hacerla llegar después hacia Estados Unidos. Dentro de esta relación funcionan en Ecuador un conjunto de bandas criminales ecuatorianas a las que las autoridades las consideran las principales causantes de la ola de violencia que vive el país y que ha hecho que sean de los primeros homicidios en Latinoamérica completos, los primeros países al rondar los 45 homicidios por cada 100,000 habitantes en el año 2023. Entre los delincuentes de Ecuador que figuran en la propia lista se encuentra José Adolfo Macías, alias El Fito, considerado el líder de los Choneros, la banda criminal más grande y antigua que opera en Ecuador y que se encuentra prófugo desde inicios de año, cuando se fugó de la cárcel donde cumplió una pena de 34 años por narcotráfico, delincuencia organizada y asesinatos. Recordarán ustedes esto. También está en el listado Wilmer Chavarría, alias El Pipo, que ejerce presuntamente como líder de los Lobos, la principal competencia de los Choneros y de quien se especula que dirige una organización criminal desde fuera de Ecuador. También está Carlos Angulo, alias El Invisible, al que la policía ecuatoriana ha señalado como el presunto autor intelectual del asesinato del candidato presidencial Fernando Villavicencio el año pasado, cuyo crimen planificó supuestamente desde la propia cárcel. Entre ellos está también Fabricio Colón Pico, alias el Capitán Pico, que es presuntamente uno de los lugartenientes de los Lobos, que a inicios de año, durante la serie de motines simultáneos que se registraron, logró también fugarse después de haber sido detenido con la denuncia de la fiscal general Diana Salazar de estar planificando un atentado contra ella. Con la declaración de conflicto armado interno por parte de Noboa a principios del año, en enero, estas bandas criminales pasaron a ser consideradas como grupos terroristas y actores beligerantes no estatales y están destinados a ser neutralizados por las policías y las fuerzas armadas. Esto lo dio a conocer el día de ayer el presidente de allá de Ecuador, Daniel Noboa. Para Ecuador, a partir de esta declaración, Ismael El Mayo Zambada es un terrorista. Fíjense su nombre completo. Pocas veces lo escriben: Ismael Mario Zambada García, alias El Mayo.